Ahora ya tenemos todas las barras adicionales incluidas en el modelo. El siguiente paso será definir cómo son los nudos que las unen. En general, trabajaremos con nudos idealizados como perfectamente rígidos, que transmiten momentos y no se deforman, o articulados, incapaces de transmitir momentos. Por defecto, el programa crea nudos rígidos. En la realidad, los nudos suelen comportarse de un modo intermedio, pero el diseño tradicional obvia esta semirrigidez de las uniones y busca diseños que se aproximen lo máximo posible a los comportamientos ideales. Para definir los nudos podemos ir a nudo, vinculación interior. Luego, si pinchamos sobre el nudo y damos después al botón derecho del ratón, podremos definirlo convenientemente. Este modo de definir los nudos puede ser confuso cuando tenemos nudos con barras que articulan, y otras que se unen rígidamente en él. Por esto, lo mejor es definir los extremos de las barras que articulan al nudo en barra, articular extremo. ¿Qué barras deberán ser articuladas? Por un lado, los tirantes serán siempre articulados, pero luego los definiremos como tirantes y el programa ya lo considerará. Por otro lado, los pórticos principales se suelen diseñar como pórticos rígidos. ¿Y el resto de barras que hemos añadido? Una regla general de ejecución de estructuras metálicas dice que será muy difícil crear un nudo rígido cuando una viga llegue al alma de otro perfil, puesto que no podrá haber una transmisión de los momentos entre las alas de ambas piezas a no ser que rigidicemos mucho la unión. Por tanto, cuando una viga llegue a unirse al alma de otra viga de un pilar, entonces preferiremos crear una unión articulada que no transmita momentos. Esto suele hacerse soldando o atornillando las almas entre sí. En nuestro caso, los perfiles de los pórticos principales se orientan para resistir principalmente los momentos creados por las cargas que llegan del exterior. Eso significa que colocaremos un ala orientada hacia afuera y otra hacia adentro de la nave. Por tanto, eso significa que todas las barras de arriostramiento longitudinal llegan a las almas de los pilares. También ocurrirá lo mismo con las barras que cierran los recuadros arriostados. Para articular los dos extremos se pincha en el centro de la barra, mientras que si pinchamos cerca de un extremo solo se articula ese. Si vamos a los pórticos extremos, los pilarillos hastiales los haremos articulados a los pórticos finales. Esto es así para simplificar las uniones y no transmitir momentos. Los dinteles de los portones podemos articularlos a los pilarillos hastiales por el mismo motivo. Lo mismo podemos hacer con las jambas de los portones cuando lleguen a los dinteles. Si nos fijamos en el altillo, tenemos diferentes opciones. Pero la que nos dará un mejor resultado en lo que respecta a sencillez de ejecución, es diseñar todo vigas biarticuladas. Eso es lo que haremos en todas las barras tanto longitudinales como transversales. Tras la definición de los nudos entre barras debemos definir las vinculaciones de los nuevos pilares con la cimentación, pues los de los pórticos principales ya están definidos como empotrados. Eso se hace en nudo, vinculación exterior. Si vamos a esta opción y seleccionamos uno o varios nudos, presionando después el botón derecho del ratón, podemos ver la ventana de apoyos disponibles.
hay multitud de apoyos articulados o empotrados fijos o móviles. Los móviles lo pueden ser en un plano o en una dirección. Dentro de cualquier grado de libertad restringido en un principio, también se puede introducir un valor de rigidez y hacer un apoyo elástico en ese grado de libertad. En general, nosotros optaremos por apoyos articulados fijos o empotrados para las bases de los pilares. En este ejemplo, tomaremos apoyos articulados escogiendo el icono correspondiente. Haremos eso para todas las bases de los nuevos pilares introducidos. La alineación de pilares central tiene unos nudos intermedios que dividen las columnas en dos tramos. Lo normal será que estos pilares sean enterizos, pero el programa no lo considerará así, si no se lo indicamos. Para esto deberemos ir a barra, crear pieza. Seleccionamos el nudo inferior y el superior de cada pilar y damos al botón derecho y confirmamos para crear la pieza. Haremos lo mismo en todos esos pilares. Antes de seguir definiendo las barras es conveniente agruparlas. Esto se hace con en barra, agrupar. Debemos hacer agrupaciones de todas las barras que preveamos que vayan a tener esfuerzos y formas de trabajo similares, para dejarlas con el mismo perfil. Así, si cambiamos la sección de una barra de la agrupación, cambiarán todas. Deben seleccionarse las barras y darle al botón derecho para terminar, luego confirmamos. Si tenemos algún error, existe la opción barra, desagrupar. En nuestro ejemplo, haremos un grupo para todos los dinteles interiores de la nave principal, otro para los dinteles finales de la nave principal, luego haremos lo mismo con los dinteles de la secundaria. En cuanto a los pilares, agrupamos por separado pilares centrales izquierdos, pilares finales izquierdos, pilares centrales de la alineación interior, pilares finales de la alineación interior, pilares centrales de la nave secundaria, pilares finales de la secundaria. Por otro lado, podemos unificar todos los pilarillos axiales en un grupo y los dinteles y jambas de los portones en otro. En cuanto a las barras de arriostramiento longitudinal, pueden ir todas agrupadas conjuntamente con las barras que cierran los recuadros arriostrados de las cruces de San Andrés. Además, las cruces de San Andrés también podemos ponerlas todas en el mismo grupo. En este ejemplo, agruparemos todas las vigas longitudinales del altillo por un lado y las vigas transversales por otro. Los pilares del altillo formarán otro grupo más.
El siguiente paso que debemos dar es el de definir los perfiles para las barras. Para ello vamos a barra describir. Luego seleccionamos las barras correspondientes con el ratón y damos al botón derecho para confirmar. Dentro de la ventana de perfiles genéricos tenemos diferentes botones superiores para escoger: laminados, armados y tubulares, conformados en frío, madera, aluminio, y otros. No se suele trabajar con los elementos que el programa denomina del tipo pilar y tipo viga, salvo en edificaciones de varias plantas. En naves industriales convencionales usaremos normalmente perfiles laminados en doble T. Esos perfiles pueden disponerse con cartelas, con losa superior colaborante, en cajón, etc. En naves normales serán perfiles simples o con cartelas en alguno de sus nudos para reforzar esa zona. Es necesario indicar un perfil de partida para iniciar los cálculos. El tamaño de esos perfiles debe tener cierto sentido. Es decir, debemos introducir perfiles mayores para la estructura principal formada por los pórticos que para las barras de estructuras secundarias, como los arriostramientos longitudinales o los pilarillos hastiales. Colocaremos perfiles IP para las vigas y dinteles de los pórticos. Esta es una elección normal en naves industriales de nudos rígidos debido a que las varas sufren momentos elevados. Tomaremos, por ejemplo, IP 300. Esta no será la dimensión final, sino un punto de partida para el cálculo. Recordemos que, como tenemos hechas agrupaciones, cambiar una barra cambiará todas las de la agrupación. Para los pilarillos hastiales podemos escoger perfiles HB, HO y PE. Son elementos sometidos a flexión. En este caso, como deben tener alas grandes para sujetar los paneles prefabricados que vamos a colocar de cerramiento, podemos escoger HEA. El mínimo perfil HA que puede alojar un panel prefabricado de hormigón entre sus alas es el HA 180. Tomemos este. Para las barras de arriostramiento longitudinal podemos escoger perfiles HB o HA pequeños dado que serán perfiles poco cargados que están sometidos principalmente a compresión. Pongamos HA 100. Pondremos este mismo perfil para las barras que cierran los recuadros arriostrados de las cruces de San Andrés. Para las cruces de San Andrés debemos escoger en barra describir el tipo de elemento denominado tirante. En la ventana aparece una explicación de cómo calcula el programa estas tirantes que deben situarse siempre en cruz y en recuadros cerrados. Para nuestro ejemplo podemos escoger redondos macizos de 12 milímetros de diámetro como punto de partida. Para los pilares del altillo podemos escoger perfiles HA 180 también. Las vigas del altillo deben tener un ancho que sea menor que el de los pilares a los que llegan. Tomaremos en principio IP 200. Para los dinteles y las jambas de los portones escogeremos en ese ejemplo perfiles que abracen el cerramiento.
Para ello, como mínimo necesitaremos que sean UPN 180. Eso será lo que seleccionemos. Una vez descritos todos los perfiles, debemos asegurarnos de que su disposición es la correcta. Si estamos trabajando con la opción barra, describir y nos acercamos con el zoom, podemos ver cómo están colocados los perfiles. Debemos asegurarnos de que todos los perfiles están situados para recibir las flexiones mayores alrededor de su eje fuerte. Esto significa que, en general, como las cargas de la nave llegan del exterior, los perfiles deben situarse de modo que un ala se oriente hacia afuera de la nave y otra ala hacia el interior. Esto ocurre con los pórticos principales, pero no con los pilarillos hastiales, que habrá que cambiar de disposición. Para ello vamos a barra, describir disposición, luego seleccionamos los pilarillos hastiales, confirmamos con el botón derecho y giramos 90 grados la sección. Otras secciones que habrá que girar en este ejemplo serán los UPN de las jambas y los dinteles de los portones. Para ello hay que probar el ángulo de giro correcto que deje estas barras con la parte plana hacia el interior del hueco. Después de todo esto, ya tenemos creada la geometría de la nave y definidas las secciones y los nudos. En la siguiente práctica terminaremos de definir la estructura y de añadir cargas para, finalmente, poder realizar el cálculo. Hasta la próxima.